Hola amigos, bienvenidos a Escuela de Oficios. En el vídeo de hoy aprenderemos a soldar una tubería de cobre de una manera fácil y rápida. ¡Comenzamos! Como materiales necesitaremos crema de capante, un soplete, hilo de estaño de 2 milímetros aproximadamente, una lija fina y las piezas a soldar, una llave cortatubos y no olvides tener un encendedor cerca, te será útil. Comenzaremos el trabajo lijando el extremo de los tubos que vayamos a soldar. También lijaremos el interior de los codos. Una vez terminado de lijar, aplicaremos la pasta de capante. Set a goal you control and the steps you take them. I try to pick one thought, have some concentration. And if I make a mistake, it's called education. I try to do this every day, call it replication. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Wake up. Una vez aplicada, podemos montar todas las piezas. Ya estaría lista para soldar. Procedemos a encender el soplete, con mucho cuidado. Empezamos a darle calor al tubo. La idea es que el tubo alcance la suficiente temperatura como para fundir el estaño. Hay quien utiliza la misma llama del soplete para fundir el estaño. Personalmente creo que es mejor que sea el tubo el que lo haga. La soldadura quedará de más calidad. Hay un momento en que podremos observar que la llama cambia a una tonalidad verde. En ese preciso instante, sabremos que el tubo ha alcanzado la temperatura adecuada. Lo podemos ver ahora mismo. Como cambia a verde, ponemos el estaño y se funde perfectamente. Pasamos a la otra parte del codo. Aquí el proceso será más rápido porque ya está caliente. Vemos la llama verde perfectamente y aplicamos estaño. Suficiente. El trabajo está terminado. Soldadura perfecta. Aquí podemos ver la soldadura, no ha quedado ningún poro. Si os gustó el vídeo, dadle a like y no olvidéis suscribiros. Me ayudaréis mucho. ¡Hasta la próxima!